Bienvenidos al módulo de Sistema Digestivo Bajo del curso de posgrado de la Universidad de Harvard y la Asociación Colombiana de Gastroenterología. A continuación, nuestra primera conferencia a cargo del doctor Adam Scott Chaffetz, optimizar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor Adam es el director del Centro para Enfermedades Inflamatorias y el director médico de los servicios de infusión del Beth Israel Deaconess Medical Center y profesor de medicina de la Universidad de Harvard del colegio. Bienvenido, doctor Adam. Excelente, gracias. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores y un agradecimiento especial a Diego por invitarnos a esta colaboración aquí. Espero que sea la primera de muchas. Tuvimos un viaje encantador por la ciudad y ahora tengo un nuevo artista favorito, Botero. Y después de anoche, soy un gran fan de Carlos Vives. Ahora será un placer hablar sobre la optimización del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Verán que no voy a mostrar muchos datos, realmente solo una idea conceptual sobre cómo estamos tratando la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa ahora, con todos los avances en nuestras nuevas terapias avanzadas. Algunas divulgaciones, lo mantendré simple. Vamos a discutir estrategias para optimizar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y tocaré mi tema favorito, que son los posibles beneficios del monitoreo terapéutico de medicamentos. Me gusta mantener las cosas simples cuando enseño y cuando hablo con mis pacientes. Hablo sobre tratar de tema más inteligente, tratar de predecir qué pacientes con EI tendrán un curso de enfermedad más agresivo y realmente enfocándome en estos pacientes, tratar más temprano en el curso de la enfermedad, mientras la enfermedad aún es inflamatoria. Y lo que es importante con terapias efectivas. Y luego hablo sobre tratar más profundamente, yendo más allá de solo la respuesta clínica y la remisión clínica, para realmente avanzar hacia una mejora bioquímica y endoscópica, sino es que una remisión completa. Hablaremos sobre cómo tratar con un objetivo, que son las 3 palabras que todos prefieren en estos días, y luego cómo tratamos de manera más efectiva. Cómo utilizamos y podemos utilizar el monitoreo terapéutico de medicamentos, particularmente el TDM proactivo. Esto realmente hacia donde estamos tratando de llevar el campo, realmente hacia una atención más personalizada, aprendiendo de nuestros colegas en reumatología, oncología e incluso cardiología, Dios no lo quiera. Y esto es realmente por lo que podemos hacer todo lo que voy a hablar hoy, realmente esta explosión de terapias. Desde 1998, cuando se aprobó nuestro primer biológico Infliximab, pueden ver que casi cada 2 o 3 años estamos obteniendo nuevos medicamentos y al menos en Estados Unidos, creo que fue hace 2 semanas que acabamos de obtener la aprobación de Guselkumab, nuestro nuevo agente IL-23 para la colitis ulcerosa. Y pueden ver aquí que es más fácil hacer estudios en colitis ulcerosa que en Crohn, así que tendemos a obtener la aprobación de los medicamentos para UC seguido de la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿podemos tratar de manera más inteligente y predecir quién tendrá un curso de enfermedad agresivo? La respuesta corta es que estamos bien, pero no somos excelentes. Realmente, si miramos tanto para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerosa, se puede ver la edad temprana de inicio. La enfermedad más extensa y los pacientes que han requerido esteroides son factores a considerar. Una de las cosas más importantes que miró la endoscopia, ¿qué tan mal se ven estas úlceras? ¿Son solo pequeñas ulceraciones superficiales o son ulceraciones más profundas y extensas, incluso lineales? Y por supuesto, en pacientes con enfermedad de Crohn, cualquier persona con enfermedad perianal está en alto riesgo y los tratamos de manera muy agresiva. Son algunas de las complicaciones más devastadoras que vemos en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn.
Tratar más temprano. Hay muchos datos que respaldan esto, ¿verdad? Y conceptualmente tiene sentido. Quieres tratar a los pacientes cuando su enfermedad es inflamatoria antes de lo que puedan desarrollar esas complicaciones, estenosis, fístulas, y esto ya no es solo para la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Hablamos de esto ahora también para colitis ulcerosa. La inflamación crónica puede llevar a problemas con la compliance rectal. Puede llevar un mayor riesgo de cáncer de colon y así que tratar más temprano es mejor. Y pueden ver aquí en las líneas negras que se parecen casi a un EKG. Esos son síntomas. Los pacientes pueden tener brotes, pueden mejorar ya sea con medicamentos o por sí mismos, pero independientemente de eso pueden ver en la línea más naranja que la enfermedad, incluso cuando el paciente se siente bien, la inflamación continúa, puede llevar a más complicaciones, lo que puede resultar en cirugías y hospitalizaciones y obviamente en una mala calidad de vida. Esto es realmente lo que nos gustaría que fuera el curso de la enfermedad de un paciente. Por ahora, tal vez un brote, los llevas a la remisión y los mantienes en remisión. Eventualmente, tal vez miremos aún más hacia la posible prevención de la enfermedad, pero eso es anticiparnos. Entonces, ¿cuáles son los datos? Nuevamente tiene sentido y aquí me gusta esta diapositiva porque muestra varios estudios de la enfermedad de Crohn. Y en el eje X pueden ver en los estudios cuánto tiempo habían tenido los pacientes la enfermedad de Crohn y pueden ver aquí en el ensayo de escalonamiento temprano y de arriba hacia abajo cuando los pacientes tenían una duración media de la enfermedad de menos de un año. El 70% de estos pacientes entró en remisión, en comparación con aquellos a la derecha en los ensayos de fase 3. Esos pacientes han tenido la enfermedad de Crohn durante 9, 10 años o incluso más. Ahora, sus tasas de remisión son más similares a lo que estamos acostumbrados a ver, más en el orden de 30 al 40%. Entonces, cuanto antes tratemos, mejor. Este es un estudio que mostraré. Este fue un estudio recientemente publicado llamado Profile. De hecho, fue un fracaso bastante notable. Estaban buscando un biomarcador para determinar a quién deberíamos tratar más temprano y lo que realmente encontraron es similar al ensayo original de escalonamiento, donde el tratamiento temprano es mejor que seguir aumentando las terapias. En este estudio puede ver la diferencia en los gráficos de la derecha, donde la remisión sostenida sin esteroides y sin cirugía fue significantemente más frecuente. En el grupo de arriba hacia abajo, el 80% frente al 15%. Y lo importante aquí es que hubo menos eventos adversos y eventos adversos graves en el grupo de arriba hacia abajo. ¿Por qué es eso? Y esto es algo que vemos en todos nuestros ensayos. Realmente, los eventos adversos y los eventos adversos graves no están típicamente relacionados con los medicamentos, ¿verdad? Están relacionados con la enfermedad activa y no tratada. Por lo tanto, lo más importante es controlar esa enfermedad y eso mantiene a los pacientes saludables y fuera del hospital. Tratar más profundamente y también incluiría aquí tratar con un objetivo, son las guías STRIDE. Esto salió hace aproximadamente 10 años, ¿verdad? Fue por el IOIBD, un grupo internacional de expertos en EI, que en ese momento básicamente dijo que deberíamos ir más allá de la respuesta clínica y la remisión clínica. Los objetivos son la remisión clínica más la remisión endoscópica. ¿Y por qué es eso? Hay algunos datos, no son excelentes, probablemente mejores que los datos que Kyle les mostró, pero aún no son óptimos, que la curación endoscópica se asocia con menos brotes, menos complicaciones de la enfermedad, menos hospitalizaciones y menos cirugías, y tiene sentido. Si le preguntas a un paciente, ¿quieres tener ulceraciones continuas en tu colon o prefieres estar curado? Van a decir que quieren estar curados. Así que pueden ver que la calprotectina fecal y la PCR eran complementarias, ¿verdad? No era una prioridad para nosotros. Unos años más tarde se necesitaron más publicaciones y salió STRIDE-2, el mismo grupo, y aquí me gusta un poco más porque realmente se adentra en cómo tratamos en la clínica. Esto es cómo aprender a gatear antes de poder caminar y correr. Entonces, cuando pones a un paciente en un medicamento y esperas que suceda, esperas que mejore un poco primero, ¿verdad?
Obtienes una pequeña respuesta sintomática clínica y la PCR baja bastante rápido. Luego esperas una remisión clínica, ¿verdad? No la esperes demasiado pronto, pero sí una remisión clínica. Y luego tu calprotectina fecal también comenzará a bajar y lo último que deberías esperar es una mejora endoscópica o una curación endoscópica. Y aquí nuevamente, a diferencia de la otra diapositiva, pueden ver que incluso dentro de 5 años la normalización de la calprotectina fecal y la normalización de PCR ahora son parte de nuestro paradigma de tratamiento, lo que ahora consideramos, pero no necesariamente son objetivos formales, son la curación transmural en la enfermedad de Crohn y la curación histológica de la colitis ulcerosa. Estoy seguro de que el Stride 3 en 5 años probablemente incluirá esos aspectos en el algoritmo también. Así que tratar con un objetivo es realmente la práctica de la medicina, ¿verdad? Cualquier objetivo que establezcas con el paciente, la única forma de saber si lo has alcanzado es evaluando ese objetivo. Así que si la respuesta clínica, en 2 semanas les pido a mis pacientes que nos llamen y quiero saber si se sienten mejor, ¿verdad? En unos 2 o 3 meses tienen una cita conmigo o con nuestro proveedor de atención avanzada. Para entonces deberían estar en remisión clínica. Entre tanto, ya habré obtenido una PCR y cuando los vea, en la consulta les pediré una calprotectina fecal. No planeo hacer una endoscopia, sinceramente, durante aproximadamente 1 año. La clave aquí realmente requiere cierto sentido clínico. Una de las cosas que hemos estado viendo mucho ahora con este impulso de tratar con un objetivo y apuntar a la curación endoscópica es que hay personas que vienen a mí y ya han pasado por 4 o 5 biológicos en un periodo de 6 meses, ¿verdad? Tienes que dar tiempo a los medicamentos para que funcionen. Si alguien está empeorando, esto es diferente a que esté mejorando lentamente. Es todo una tendencia, solo miramos de cerca, no te rindas con un medicamento demasiado propio, estamos viendo demasiado eso. Este es mi tema favorito, que es tratar de manera más efectiva, que es el TDM proactivo. Lo voy a mantener muy simple. ¿Necesitamos TDM para todos los biológicos? La respuesta probablemente sea no, pero si deseas hacerlo, siempre digo que siéntete libre. Se recomienda para las terapias de anti-TNF, ¿verdad? Estos medicamentos son los más inmunogénicos. Tiene el mayor riesgo de concentraciones bajas de medicamento y desarrollo de anticuerpos. Hay menos datos para nuestros terapéuticos más novedosos y aún argumentaría que es crítico para esos medicamentos porque sin duda siguen siendo nuestros agentes más efectivos para nuestros pacientes más severos. Hay recomendaciones prácticamente consistentes en las diferentes guías para TDM reactivo para pacientes con no respuesta primaria y pacientes con pérdida secundaria de respuesta anti-TNF. No te rindas demasiado pronto. Eso es lo mismo aquí. Antes de rendirte con un anti-TNF, ya sea adalimumab o infliximab, asegúrate de que las concentraciones del medicamento estén por encima de 10 a 15 microgramos por mililitro, porque no solo te estás rindiendo con ese medicamento, te estás rindiendo con toda la clase. Ahora, estás diciendo que esto es una pérdida de respuesta mecánica y necesito salir de la clase. Recomiendo y otros recomiendan TDM proactivo después de la inducción y al menos una vez durante el mantenimiento. Y aquí, posinducción, eso está en varios artículos, apunto incluso a niveles más altos posinducción. Honestamente, quiero que mis niveles de infliximab estén probablemente por encima de 15 y mis niveles de adalimumab están por encima de 8 a 10 o 8 a 12. Durante el mantenimiento, nuevamente todos son un poco diferentes, pero las concentraciones de infliximab durante el mantenimiento deberían ser mayores a 5 a 10, a menudo apuntar a una ventana terapéutica de 5 a 15. Aquí es importante saber que es muy específico para la enfermedad, específico para el fenotipo y para el individuo, ¿verdad? Algunos pacientes pueden estar bien con un nivel de infliximab de 5, otros pueden estar en remisión clínica pero no endoscópica. Pueden necesitar una concentración de medicamento de 10 para lograr una remisión endoscópica.
Los anti-TNF han revolucionado sin duda la forma en que podemos cuidar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente han cambiado las reglas del juego, pero pueden ver aquí que son buenos, no son fantásticos. ¿Por qué? Aún hay aproximadamente un 30% de no respuesta primaria y luego incluso durante un año solo el 40% de tus pacientes estarán en remisión después de iniciar tratamiento entre aquellos que respondieron. Así que realmente tal vez solo el 25% de los pacientes seguirá con el medicamento incluso después de un año. Disculpen, la animación no funcionó, pero ahora hemos tenido Infliximab durante 25 años y aún estamos aprendiendo a usarlo. Aún estamos discutiendo sobre cómo usarlo, así que fue aprobado inicialmente como terapia episódica, ¿verdad? Tendrías un paciente severo, antes de eso tenías azatioprina, tenías esteroides, esto es realmente todo. Le darías una dosis de Infliximab y sería milagroso. Esos pacientes entrarían en remisión por primera vez en años y luego esperarías hasta que tuviera un brote para darles otra dosis. Lo cual está bien si tu objetivo es inducir inmunogenicidad y hacer que los pacientes pierdan la respuesta al medicamento, ¿verdad? Un buen estudio de Bélgica mostró que más del 60% de los pacientes desarrollaron anticuerpos contra Infliximab y esto, como era de esperar, se asoció con una tasa más alta de reacciones a la infusión y una duración de respuesta mucho más corta. No fue hasta 4 años después que realmente aprendimos, de acuerdo, necesitamos hacer un régimen de inducción y necesitamos hacer terapia de mantenimiento, ¿verdad? Este fue el ensayo Accent 1. Casi 10 años después dijimos, de acuerdo, realmente deberíamos estar usando terapia combinada, la combinación de un inmunomodulador e Infliximab, y esos pacientes obtuvieron mejores resultados y fue un poco después de eso que salió nuestro primer estudio que mostró que verificar las concentraciones de fármacos, dosificar hasta alcanzar una concentración adecuada de fármacos, en ese estudio fue entre 5 y 10. En realidad resultó en una mayor duración del uso de Infliximab y menos discontinuación de Infliximab. Entonces ese fue el primer estudio sobre la utilidad de monitoreo terapéutico de fármacos proactivo. El monitoreo terapéutico reactivo, TDM, es la medición de las contracciones de fármacos y los niveles de anticuerpos en el contexto en una falta de respuesta primaria o una pérdida secundaria de respuesta. De nuevo, no quiero aburrirlos, pero eso tiene sentido, ¿verdad? Alguien nunca respondió bien o estaba respondiendo bien y luego dejó de hacerlo. Verificas la concentración de fármacos y te dirá, este paciente simplemente necesita más medicamento y le doy más Infliximab o adalimumab o lo que sea, o tiene altos niveles de anticuerpos contra el fármaco y necesito pasar a otro agente, o tiene concentraciones de fármacos completamente adecuadas y de nuevo necesito cambiar de clase. Así que realmente te ayuda a decir cuál es la mejor manera de tratar a ese paciente en particular. Hay muchos datos que están asociados con mejores resultados terapéuticos que la escalada empírica de dosis y es rentable, ¿verdad? Esto es realidad. Es más rentable que la escalada empírica de dosis, ¿verdad? Tiene sentido dar el medicamento adecuado a la persona adecuada en la cantidad adecuada, en lugar de dar a todos el doble o el cuádruple de la cantidad de fármacos. Así que yo diría, ¿por qué esperar a que una persona pierda respuesta, verdad? No hacemos esto con otros fármacos, ¿verdad? Nosotros los especialistas en hígado estoy seguro de que hay algunos en la sala, ¿verdad? Si tienes un paciente con un trasplante de hígado y está tomando Tacrolimus, no esperas a verificar el nivel hasta que el paciente llegue con insuficiencia hepática porque rechazó su hígado, ¿verdad? Verificas la concentración del medicamento, te aseguras de que sea adecuada y con algunos medicamentos como el Tacrolimus o gentamicina y otros en cantidad excesiva de medicamentos también puede ser perjudicial y tener efectos secundarios. Así que el monitoreo terapéutico proactivo realmente se basa en eso. Yo argumentaría que no es ciencia espacial, simplemente se trata de un paciente, verificar la concentración del fármaco y asegurarse de que ese paciente tenga suficiente medicamento en su organismo para que sea efectivo. El objetivo es mejorar las tasas de respuesta primaria, disminuir la falta de respuesta primaria y prevenir la pérdida de
secundaria de respuesta a prevenir los anticuerpos contra el fármaco que estás utilizando. De nuevo, no hay muchos datos, no los aburriré hoy, pero está asociado con mejores resultados terapéuticos que solo la optimización empírica de la dosis o el monitoreo terapéutico reactivo. Existen algunos beneficios potenciales de seguridad, ¿verdad? Nosotros y otros hemos demostrado que usar el biológico, en este caso solo para la optimización de la dosis de anti-TNF, puede evitar el uso de un inmunomodulador concomitante en nuestros pacientes. Es tan efectivo en algunos estudios como la terapia combinada y en realidad puedes reducir la dosis de infliximab o puedes tomar pacientes que estén en terapia combinada y detener el inmunomodulador siempre que tenga suficiente anti-TNF en el organismo. Un metaanálisis mostró que el monitoreo terapéutico proactivo fue mejor que el estándar de atención en cuanto a la falla de tratamiento. Y cuando se comparó con el monitoreo terapéutico reactivo, el monitoreo proactivo superó al reactivo en cuanto a la falla de tratamiento y la necesidad de hospitalización. De nuevo, tuve la suerte de ser parte de este panel de consenso. Ya es viejo, pero pueden quedarse con estas diapositivas básicamente para el monitoreo terapéutico reactivo. Lo que diría es que lo más importante es no rendirse antes de que las concentraciones de fármacos sean mayores de 10 a 15 y el monitoreo terapéutico proactivo, como mencioné antes, después de la inducción, al menos una vez durante el mantenimiento. Si tienes un paciente al que necesitas hacerle un monitoreo reactivo de fármacos, después de que le aumentes la dosis, asegúrate de que tenga suficiente medicamento en su organismo, ¿verdad? De nuevo, es sentido común, tuvimos un estudio que demostró que es más efectivo. Hablamos sobre el potencial de la monoterapia optimizada y la reducción de la dosis. Hago esto en todos mis pacientes, pero es más importante, no sorprendentemente, en aquellos con enfermedades más graves y en aquellos con una alta eliminación de fármacos, lo que van a quemar el medicamento y necesitas optimizarlo rápidamente. Voy a omitir esta diapositiva y luego pasaré a esta, que es, miren, es el mejor momento para estar cuidando a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La ciencia es increíble. Los avances en nuestras terapias y nuestros algoritmos están ocurriendo a un ritmo increíble. De nuevo, hablamos de realmente personalizar el cuidado de nuestros pacientes y tratarlos más temprano, tratarlos de manera más efectiva, apuntando ciertamente a la remisión clínica, pero también a la mejora endoscópica. Les digo a mis pacientes, mi objetivo es hacer que te sientas como te sentías antes de tener EI, excepto que recuerdes tomar tu medicación. Eso es realmente mi objetivo. Hablé de eso y luego solo recuerden si pueden y podemos hablar de esto después. Hay muy buenos datos sobre el monitoreo terapéutico de fármacos y solo para que lo tengan, no sé si lo quieren. Esto estará, creo, en los folletos y lo tendrán en línea. Pero este es el algoritmo para el monitoreo terapéutico reactivo de fármacos, el algoritmo para el monitoreo terapéutico proactivo de fármacos y aquí esto podría ser infliximab. Básicamente puedes sustituir a adalimumab y esas son las concentraciones de fármacos según varias organizaciones. Me gusta, obviamente lo hago mejor, pero aparte de eso es el panel de consenso para 2021. De nuevo lo agradezco, gracias y regresaré en unos minutos. Muchas gracias, doctor Schifitz.